Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. Un gusto compartir este espacio por UniTV. En esta noche vamos a compartir un diálogo con la decana del Instituto de Básicas y Aplicadas, las ciencias que a veces parecen tan duras y que se dictan en nuestra Universidad Nacional de Villa María. Bienvenida, Carolina Morgante, un gusto. ¿Cómo estás? Hola, Carolina, buenas noches. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Mariana. Un placer estar aquí en el programa de ustedes. Decíamos que a veces pensamos que estas son las ciencias, como se les dicen, duras, ¿no? ¿Y qué aportes hacen las ciencias básicas y aplicadas en nuestros territorios? Bueno, para hablar un poquito del aporte, posiblemente podría mencionar al menos 5 grandes aspectos. Después de cada uno se desgranan y se desmiembran un montón de actividades y acciones que tienen que ver con las ciencias básicas y aplicadas. Pero en primer lugar, tenemos un claro aporte a partir de ese conocimiento fundado, de esas investigaciones que nosotros hacemos en lo que es el desarrollo científico y tecnológico, es decir, innovaciones que pueden ser incorporadas a un sistema productivo, a un nuevo alimento, a un nuevo producto que implica también un nuevo desarrollo industrial, o también la posibilidad de ofrecer soluciones a problemas, a desafíos locales, regionales, y ese conocimiento científico que tiene que ver con esa innovación genera, por supuesto, también una oportunidad no solo laboral, sino también económica, por ejemplo, para una cooperativa, para una empresa y demás. Entonces, además de lo que es el aporte o ese desarrollo científico-tecnológico, también tenemos que hablar de lo que es la transferencia de las ciencias básicas, de ese conocimiento. Y esa transferencia tiene que ver, como decía recién, a una industria, a un productor, a una cooperativa, pero también muchas veces nuestros estudios, nuestros conocimientos son solicitados por los gobiernos municipales, provinciales y demás, para a partir de ese conocimiento también generar políticas públicas, es decir, tomar decisiones que en definitiva tienen que ver con mejorar la calidad de la vida de las personas. Y en cuanto a aportes, hay muchísimos, podríamos dar muchísimos ejemplos. Nosotros tenemos carreras que tienen que ver con la producción de agroalimentos, la sustentabilidad ambiental, energética, la utilización de esos nuevos recursos, el diseño industrial, la sanidad y la producción tanto animal como vegetal, por la característica que tiene esta región agroproductiva de la provincia de Córdoba, bueno, la industria, es decir, un montón de áreas o de campos disciplinares sobre la cual a partir de nuestros proyectos, con nuestros investigadores, nuestros equipos docentes, podemos intervenir. Y además de la transferencia, otra de las funciones que tenemos es la de generar talento, es decir, esos profesionales que hoy se insertan en el sector. Básicas tiene casi ya 1.700 graduados o graduadas, contando los de la próxima acto de graduación, acto de colación, entre grado, pregrado, con nuestra primera carrera de pregrado, que es la Tecnicatura Universitaria en Bromatología, y nuestras 4 carreras de posgrado que tenemos. Con respecto a esto, decirles que afortunadamente en promedio casi el 90%, en algunas carreras eso llega al 100%, pero en más del 90% son jóvenes profesionales que hoy están insertos en el sector, desarrollan su conocimiento, traccionan al poder, al sector productivo local y regional. Hoy, si ustedes en un radio de, no sé, 150 kilómetros, que es fundamentalmente el área de mayor influencia de la UNBM, ustedes van a una industria, a un municipio, a una cooperativa, consultan con un asesor privado, por ejemplo, a los productores y demás, siempre hay algún graduado de ciencias básicas y aplicadas que está participando y que está trabajando en el sector social y productivo. Hay industrias que tienen hasta 5 o más graduados nuestros desarrollando su actividad como profesional ahí, incluso algunos cumpliendo hasta un cargo jerárquico, digamos, de conducción de líneas de investigación y desarrollo, por ejemplo, en Arroyo Cabral, en cooperativas que producen quesos, por ejemplo, usinas lácteas, entre otros lugares, municipios. Y también otra de las funciones que cumplen las ciencias básicas y aplicadas es todo esto en el marco de lo que es la formación y conformación de redes de interacción con otras universidades, tanto nacionales como internacionales, con gobiernos, con organismos gubernamentales, con el SENASA. Nosotros tenemos dentro de Básicas profesionales, docentes e investigadores que forman parte de mesas donde se toman decisiones, se construyen esos lineamientos políticos. Hoy tenemos referentes, tanto en el SENASA, por ejemplo, también formando mesas
empresas en el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, bueno, docentes que continuamente son consultados para algún desarrollo a partir de una problemática puntual que tiene a veces una empresa, una industria, y todas esas redes de articulación y vinculación son las que favorecen y contribuyen al crecimiento, pero también mejores resultados. Un dato que tiraba recién, porque es parecido a lo que por allí nos decía la semana pasada Gabriel Suárez de Sociales. Buena parte de nuestros egresados y egresadas están ya insertos en puestos laborales, algunos incluso tomando decisiones en las primeras líneas. Ese es uno de los principales aportes que puede hacer nuestra universidad en general y, por ejemplo, el caso de Básicas en particular. Nosotros, sí, eso es creo que es un aspecto importante que tiene en general la Universidad Nacional Villa María en su rol de formación de los primeros graduados o graduadas de muchas familias. Hemos estado en acto de colación donde alguna de nuestras graduadas dijo: soy la primera médica veterinaria de mi pueblo, lo cual nos enorgullece, porque digo la importancia que tiene hoy estas universidades del interior. Muchos de estos graduados siguen formándose y capacitándose y hasta incluso vuelven a la universidad y ofrecen sus conocimientos para formar, por ejemplo, seguir capacitando estudiantes avanzados o más profesionales, como el curso que ahora se está dictando de inteligencia artificial aplicada al diseño, que está dictado por propios graduados de la carrera de diseño industrial. Y también diría profesionales que deciden quedarse en la carrera académica, es decir, que de hecho, claro, actualmente son docentes de las carreras que nosotros dictamos en nuestra universidad, algunas de las 7 carreras que dictamos, y otros también que en este trayecto, en el pasar por la universidad, se despierta su vocación científica y deciden seguir la carrera de investigador del CONICET, hacen sus carreras de doctorales, obtienen una beca postdoctoral, algunos ya están ingresando incluso en la carrera de investigador, y a su vez traccionan nuestras carreras de grado y contribuyen a la formación y capacitación de más recursos humanos. Así que bueno, eso es algo importante y que tiene que ver con nuestro rol, ¿no? como universidad, la principal función que tenemos como universidad pública. Claro, que es la formación también. Y en cuanto a formación, ¿cuáles son los debates de los nuevos modelos pedagógicos? Bueno, yo creo que es parte de los desafíos que tenemos que se nos vienen como universidades en general, a todo el sistema universitario. Hasta aquí siempre se han pensado los diseños curriculares en función de los contenidos, es decir, qué contenidos dar para formar a un determinado profesional, y creo que cada vez más esa exigencia va cambiando. Hoy el mercado laboral no piensa en contenidos, sino en competencias, ¿sí? Habilidades para que un determinado profesional ejerza y se desarrolle y sea competitivo en el sector en el que se inserta, lo cual creo que además de otras discusiones que se han llevado en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional y con algunas resoluciones que se vienen desde el Ministerio de Educación, además de acortar la duración de las carreras y poner titulaciones intermedias, cada vez más creo que es una gran reflexión que tenemos que llevar hacia adentro con nuestros equipos docentes, de pensar en la formación, en la adquisición de esas habilidades desde el primer año de la carrera, es decir, no esperar lo que nos pasó a nosotros. Yo soy, por ejemplo, microbióloga, vi o estudiamos las bacterias y los virus recién en 4º o 5º año, por primera vez, digamos. Lo demás era la formación básica y dura, netamente, química, matemática y demás, y hoy se aspira a que ya desde los primeros años puedan tener alguna intervención directa con ese sector donde después se van a insertar, en un campo, en una industria y demás, aunque todavía no tengan todos los conocimientos, pero ya empiecen a adquirir habilidades desde los primeros años de esos trayectos. Y bueno, por supuesto, ese conocimiento básico es parte de esa formación, ¿sí? No es el primer paso para después tener la habilidad, sino que se va complementando esa habilidad que empieza desde el primer año desde que comienza una carrera. Antes que vayamos a la pausa, la demanda del acortamiento, ¿de dónde surge? ¿Surge de las y los estudiantes? ¿Surge del sistema en su conjunto? ¿Es un acuerdo en función de la necesidad de procesos más rápidos? Creo que fue una gran revisión que llevó adelante el Ministerio de Educación, la CONIAU, los rectores, es decir, esto viene debatiendo y discutiendo desde hace bastante tiempo. Tiene que ver con que en general, en el sistema universitario, en algunas carreras, no digo en todas, la tasa de graduación, antes el que empezaba a estudiar prácticamente llevaba adelante toda su carrera y terminaba recibiéndose. Hoy cada vez más somos padres, madres de familias, trabajamos, es decir, ese contexto social en el que de nuestros estudiantes y esa realidad económica de nuestros estudiantes hace que ya desde los primeros años empiecen a trabajar. Antes eso no existía o era menos, digamos, no es que no existía, era menor el número de estudiantes que a lo mejor estaban obligados a trabajar desde su ingreso a la universidad, lo cual ha llevado a una
que se prolongue la duración de nuestros estudiantes en las carreras de grado, sobre todo carreras complejas como son las ingenierías, por ejemplo, o las medicinas, sumado, bueno, por supuesto también a otras carreras del sistema argentino, de la educación pública argentina. Entonces creo que hoy tiene que ver con esto, digamos, de generar titulaciones más cortas, que los habiliten para una actividad, una salida laboral a corto plazo, y mientras tanto, bueno, quien lo desee y así quiera, poder continuar su carrera de formación de grado con el título habilitante correspondiente. Bueno, vamos a la pausa para poder seguir dialogando acerca de estas disciplinas de básicas y aplicadas. Ya volvemos. Estamos dialogando con la decana del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de nuestra universidad, con Carolina Morgante. Carolina, como pregunta nos gustaría saber cómo se da la articulación con el territorio. ¿Es el territorio que viene a pedir respuestas a la universidad o es la universidad que genera nuevas condiciones de conocimiento y las va a ofrecer al territorio? Depende del tipo de proyecto de investigación, depende de cómo surja ese desarrollo. A veces son pedidos concretos que una empresa, por ejemplo, una industria, hace a la universidad, y ahí tenemos ejemplos de, por ejemplo, el desarrollo de quesos con alguna propiedad, como los alimentos funcionales, es decir, que tengan alguna propiedad que además genere algún aporte que tenga que ver con el cuidado de la salud del consumidor. Wow. Quesos no, alimentos funcionales en general. Bien. ¿Qué son? Es decir, muchas veces lo que estamos trabajando, hay un grupo de investigación que lo que hace es tomar colectar a partir de lo que sería desechos industriales, desechos, por ejemplo, como es el lactosuero, ese suero que se produce a la hora de producción de generar un queso, claro, o que tiene que ver con, por ejemplo, la industria manicera y demás, tomar lo que hoy se desecha, se descarta, y desde ahí colectar ciertas biomoléculas, hay diferentes tipos, proteínas, etcétera, que tienen algún aporte, que tienen alguna actividad que cuando se agrega a un alimento que naturalmente consumimos, pero nosotros las agregamos especialmente luego a ser estudiadas y caracterizadas, le aporta algún valor nutritivo adicional. Por ejemplo, que tenga actividad antioxidante, alguna actividad antimicrobiana, antiviral, antiinflamatorio, es decir, genera un alimento que termina siendo beneficioso para quien lo consume. Al mismo tiempo, por ejemplo, hay desarrollos que tienen que ver con quesos reducidos en sodio, ¿sí? Que está destinado para el consumo de un determinado grupo de población que tiene, por ejemplo, problemas de hipertensión arterial y demás. Después tiene que ver otro tipo de productos que en general, o de desarrollos que a lo mejor surgen de estas líneas de investigación y luego se piensa en la transferencia, es decir, se hacen el desarrollo en el laboratorio, se hace un escalado, a lo mejor empieza con una etapa de laboratorio, después pasa a un escalado un poquito mayor y cuando se obtienen resultados favorables, recién ahí se piensa en la transferencia o generar alguna patente que después se pueda vender y demás. Pero en general en básicas, sobre todo en los últimos años, hemos aprendido a pensar proyectos y desarrollar proyectos de investigación que tengan una transferencia en el corto o mediano plazo y fundamentalmente a partir de problemáticas del sector, ¿sí? Por ejemplo, terapias contra mastitis bovina, para reducir el uso de antibióticos, que cuando un tambero utiliza antibióticos es penalizado si ese antibiótico llega a la leche cruda, entonces, bueno, repercute económicamente en la cuestión económica, ¿no? de ese tambo. Después, la utilización o pensar también energías alternativas como la producción de biogás a partir de los efluentes de criaderos de cerdos o efluentes que se obtienen de la producción de bioetanol a partir de maíz. Ese biogás permite reducir el uso de los combustibles fósiles naturales o se puede utilizar también para la generación de energía y reducir el uso de energía eléctrica tradicional. Como en Ticino, que pasa con... Por ejemplo, bueno, nosotros también tenemos grupos que desarrollan eso. Depende de las necesidades y depende del proyecto y del desarrollo que se esté haciendo, digamos. ¿Y es fácil o difícil convivir, competir con el sector privado? ¿Cómo se da esa convivencia?
Por lo general nosotros no competimos, por lo general nosotros tratamos de siempre tratar de estar al servicio de quien lo necesite, ya sea, como decía antes, un municipio, la industria, un productor o una cooperativa. De hecho, fundamentalmente, como decimos siempre, somos nosotros los agradecidos cuando ellos se acercan a la universidad, porque para nosotros es una oportunidad para generar nuevos conocimientos, para desarrollar investigaciones, para ofrecer soluciones a un problema, hacer de ese problema, esa, como les decía, una gran oportunidad, que es lo que también le enseñamos a nuestros estudiantes, de generar esa innovación. Y muchas veces, como nos está pasando, las empresas quieren invertir, digamos, ellos están dispuestos a... Cuesta un poco, pero digamos, porque hay tiempos diferentes entre la industria y el avance de la ciencia de la universidad, pero hemos aprendido a desarrollar este potencial y sobre todo en esa mirada interdisciplinaria, en ese trabajo conjunto, es donde más nos ayudamos y obtenemos mejores resultados. Entonces, la verdad es que los resultados han sido muy buenos, hemos tenido proyectos muy importantes como los FONARSED, con subsidios importantísimos que permiten comprar equipamiento sofisticado para la universidad y al mismo tiempo hacerle análisis y determinaciones a una empresa, a una industria. El Ministerio de Agricultura, otro ejemplo donde nos han solicitado, por ejemplo, este conocimiento, el Ministerio de Agricultura nos ha pedido la caracterización de periurbanos, de localidades de la provincia de Córdoba, diferentes localidades. Tenemos un grupo en la carrera de Ambiente y Energías Renovables que caracteriza ese lugar, ese área de territorio que está entre el campo y, digamos, lo rural y lo urbano. Entonces, bueno, se estudian las potencialidades de ese periurbano, qué factibilidades de uso tiene, a fin de también reducir problemas socioambientales que hoy tiene que ver con la producción agrícola, el crecimiento de las ciudades y demás, y bueno, y ver la potencialidad de ese periurbano. Y así un montón de proyectos. El otro que me acuerdo es de leche de burra para niñitos con APLB. Nosotros estamos desarrollando, ya tenemos un tambo en la estancia de Yucat con 100 burras, 120 aproximadamente, y estamos empezando a industrializar esa leche de burra que apunta a ser una leche medicamentosa, es decir, que se pueda vender en las farmacias, en las obras sociales, como una alternativa a estas leches medicamentosas tan costosas que hoy tienen que comprar las mamás y los papás, que tienen un cierto porcentaje de cobertura por las obras sociales para niños que tienen intolerancia alimentaria. Entonces, bueno, tiene un fin social importante y también, obviamente, esa articulación que tenemos con otras carreras dentro de la universidad como medicina humana, porque claro, antes hay que hacer ensayos clínicos, etcétera, para que pueda ser aprobado por el Ministerio de Salud y finalmente comercializado. O sea que convivimos y nos ayudamos entre todos. Es difícil a veces, pero bueno, los resultados son muy buenos. Y esta línea que decías que incluso hay a veces hasta ofertas de inversión, ¿cómo sería esa que planteabas recién de parte de las empresas o del sector productivo? No, a veces financian parte de las investigaciones o financian servicios. En ese sentido, digamos, es que nosotros presentamos un proyecto conjunto a un ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación para obtener recursos mucho más importantes, porque son investigaciones que a veces son muy costosas. Y bueno, en conjunto se potencia la industria y potenciamos la universidad con la adquisición de equipamiento, con becas de formación y demás, en ese sentido. Bueno, nos están haciendo, cerramos los desafíos, pero también algo que planteamos cuando fuimos a la pausa acerca de esta posibilidad también de los posgrados, las especializaciones, digamos, cómo se articula también eso en básicas aplicadas. Muy breve, Carolina. Nosotros tenemos un máster internacional en tecnología de los alimentos, que es uno de los primeros posgrados que empezamos a dictar. Eso es en convenio con la Universidad de Parma y la UBA. Nosotros somos sede de dictado. Que todos los años se abre la cohorte, ya tenemos graduados y hemos entregado los diplomas correspondientes en el acto de colación por primera vez el año pasado. A eso se suma nuestro doctorado en Ciencias, Mención Agroalimentos, que es un posgrado más académico, por decirlo de alguna manera, que ya tiene su primera doctora en Ciencias, Mención Agroalimentos, y que actualmente lo bueno es que los propios docentes de nuestras carreras eligen hacerlo para formarse y, bueno, como parte también de la exigencia para quienes decidimos hacer nuestra carrera académica, ¿no? Y estar en las universidades. Y en paralelo empezamos a dictar la especialización en alimentación y nutrición de bovinos, de carne y de leche, que ya tiene sus primeros 20 graduados, es más corta, la especialidad tiene una duración de 2 años.
estarán recibiendo su título de posgrado como especialistas, los primeros 20 especialistas ahora en el 12 de diciembre, nuestro acto de colación, y también nuestra maestría en reproducción de bovinos, y en conjunto, en general, estos últimos dos son posgrados más profesionales, es decir, que brindan herramientas, a diferencia del doctorado, para quienes ya están ejerciendo y ofreciendo un servicio, para optimizar su servicio y hacer que ese servicio sea como más productivo. Incluso, bueno, en los mismos hay productores que son dueños de sus propios establecimientos, que son ingenieros agrónomos o médicos veterinarios que eligen hacerlo para mejorar la productividad. Es decir, la tecnología está disponible y a veces lo que falla es en hacerla más eficiente, el uso de esa tecnología, o aprender nuevos conocimientos que después uno puede aplicar y hacer más productivo su tambo, su campo de cría, etc. 3 líneas para los desafíos. 3 líneas. 3 líneas. Revisión de planes de estudio en el marco de estas nuevas normativas, que es lo que estábamos diciendo. Sí. Pensar en profundizar lo que es la extensión universitaria, y la curricularización de la extensión, es decir, nuestros estudiantes en el marco de proyectos de investigación interviniendo directamente con un productor, en el territorio, con una industria, o el caso como pasó con óptica de la adaptación de lentes de contacto que nuestros propios estudiantes, junto obviamente con docentes, realizan y le devuelven la visión a una persona que tenía un remanente visual muy pequeño, que tenía baja visión, lo cual es realmente reconfortante y le abre, creo que abre en nuestros estudiantes se dan cuenta de la importancia que tiene esa educación pública y su formación y cómo pueden contribuir con nuestra sociedad. Y bueno, más posgrados, capacitaciones, consolidación de nuestra planta docente con concursos, de nuestros no docentes y demás. Mucho por delante. Gracias. Bueno, en un complejo escenario de incertidumbres, por lo menos de incertidumbres. De incertidumbre, pero que bueno, creo que todos ya tenemos, como nos hemos ido consolidando, buscaremos la mejor estrategia para salir adelante y para, bueno, repensarnos, como lo hicimos en la pandemia, que salimos adelante y la verdad que los resultados han sido fantásticos. Creo que también esto es un escenario de oportunidades. Gracias, muchísimas gracias, Carolina Morgante. Volvemos, una pequeña pausa con el editorial. Escuchábamos recién a Carolina Morgante y por allí rescatar algunas de las frases que nos dejaba en su paso por este estudio. El primero, que me parece súper importante, porque también lo decía la semana pasada el decano de Sociales, Gabriel Suárez, tiene que ver con la importante inserción que tienen nuestros egresados y egresadas en sus territorios. Más allá de que se trata mayormente de chicos y chicas que son primeros egresados de sus familias, primeros universitarios de sus grupos familiares, también logran una importante inserción en sus territorios a partir de volver formados y poder trabajar de aquellos que estudiaron y que han elegido para hacer el resto de su vida. Segundo elemento que me parece importante destacar tiene que ver con la fortaleza de trabajar en articulación con nuestras regiones, sobre todo en el caso de básicas y aplicadas, en este caso con regiones altamente productivas y que demandan de la universidad respuestas que la propia universidad está pudiendo darles a partir de la formación o de salir también con sus formaciones a dar esas respuestas, Paula. Y sobre todo también lo que decía Carolina Morgante es que se abre y siempre está la disposición de pensar que son oportunidades. Cuando finalizábamos el programa ella decía que sin dudas muchas de las incertidumbres se transforman en oportunidades para volver a repensar esa vinculación que decía recién Mariana entre nuestra Universidad Nacional de Villa María, lo que implica las sedes como la de Villa del Rosario, donde está la carrera de Medicina Veterinaria, que tiene un alto índice de ingreso y también de graduados y graduadas, y también, por supuesto, todas las carreras que se dictan en Villa María y en la sede de San Francisco. Vamos entonces a acompañar esta buena predisposición que sin dudas tiene esta Universidad Nacional de Villa María. Bueno,
Momento de despedirse. Así es, habitualmente agradecemos a quienes nos acompañan en la indumentaria, a Lilou, a Erika Fecia por nuestros peinados y a Victoria Rivera. También decirles que pueden recuperar este contenido los días jueves y domingos a la hora 21:30, al equipo de UniTV, a los técnicos que están haciendo posible este envío audiovisual y a ustedes que están desde el otro lado. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.